Soy la doctora Marta Leiva. Estamos en el segundo podcast Más que Psicología con la psicóloga Camila Merino, psicóloga organizacional. Gracias, doctora Marta Leiva, gracias a todos. De hecho, estamos seguros que este primer episodio que tuvimos hace unas semanas ha causado bastante impacto y el día de hoy continuamos en realidad poder enriqueciéndolos en tantos temas de psicología, de comportamiento, y hoy día tenemos un tema muy bonito que es el lenguaje corporal. Creo que es súper relevante, es cómo actuamos nosotros. A veces nos sucede que nuestro cuerpo dice mucho más de lo que nosotros podemos expresar y creo que eso sin duda causa cierto impacto en nuestras relaciones. ¿Cómo influencia todo este tema de las relaciones, el comportamiento y el lenguaje corporal en nuestra vida? Bueno, mira, estamos cogiendo un tema bastante importante y parto de un principio muy interesante. Las emociones tienen voz y se hacen escuchar a través del cuerpo. El lenguaje corporal emite lo que realmente uno está sintiendo, pero ese sentimiento organizado, profundo, veraz y real. Es el lenguaje corporal que muchas veces no le prestamos interés, porque en el siglo pasado nos enseñaron a tomar mucha atención al efecto solo de las palabras y se premiaba al erudito. Ha tenido esto mucha, trascendencia en la vida del ser humano, pero ha limitado muchas otras. Teníamos personalidades totalmente, elevadas, con criterios cognitivos muy altos, pero emocionalmente muy voraces, muy fríos, a veces muy parcos o muy autoritarios. Y había un concepto de mucha soledad interior, como decíamos en sus momentos, tengo todo y nada a la vez. Y no nos llenaba nuestras sensaciones internas de esa capacidad de logro y de felicidad. Hoy en día, en este nuevo milenio, menos mal llamado la gestión de las emociones, le estamos dando esa importancia a las emociones, al otro lado del ser humano, que complementa esta realización de lo que es la vida como tal en toda su realidad. Por lo tanto, yo digo, lo que hago lo siento y lo que siento lo expreso y lo que expreso lo voy modificando en el interín de las interacciones humanas. Por eso es que el lenguaje verbal tiene mucha importancia. Correcto. Y a veces no sé cómo se interpretaría todo este tema de que cuando estamos en una situación incómoda, podemos estar aprendiéndonos una presentación, ¿no? Y de hecho a veces ha podido pasar de que te aprendes la presentación, todo está perfecto y me ha pasado a nivel laboral que me han dicho, ensaya conmigo esta presentación, te la sabes, la haces súper bien y cuando estás ya con los directivos o haces la presentación final, si bien es cierto, te lo porreteas, te lo memorizas, pero el cuerpo te delata, ¿no? El cuerpo te delata en esas situaciones incómodas. Claro, lo que pasa es que estamos en una etapa en que como le damos valor mucho a toda la parte cognitiva, que es el hemisferio izquierdo, estamos muy divorciados del hemisferio derecho, que es la parte emocional, sensitiva, creativa, innovadora, ¿no? Y por eso inclusive artístico. Y a veces decimos lo artístico nos suena banal, no, lo artístico nos suena a innovación, a cambios, a darle modelaje a lo que estamos diciendo. Por eso volvemos a contar el término, la importancia de sentir lo que estamos diciendo. Muy bien. Y en el momento que tenemos estas presentaciones, inmediatamente el cerebro se refugia a lo ya conocido. Y es por ello que uno se conecta con todo lo sabido y se enfría emocionalmente, y eso tiene un precio muy caro. La factura es que termina muy agotado, muy tensado o a veces muy frustrado porque no supo decir lo que quiso decir y se interpretó bajo otras condiciones. Y ha traído grandes problemas tanto a nivel de empresas, tanto a nivel de familia, de relaciones humanas en términos generales, inclusive hasta en las propias relaciones de pareja. Como le decía justamente a una persona, a un varón, no has sabido expresar lo que tú sentías y tu esposa sintió otras condiciones y ella veía que todo estaba bien cuando para ti no era bien. Y así viceversa. Y esto va confundiendo los problemas y habiendo dificultades. Sí, claro. Y de hecho, en el mundo corporativo, y me ha pasado, ¿no? Yo actualmente, y me expertise en ver temas de selección, de gestión humana, y parte de eso, lo que valoramos, si bien es cierto, es la parte cognitiva, y nos pasa que a veces los chicos que vienen, los postulantes o los candidatos, saben muy bien la parte teórica, no es suficiente para poder impactar al entrevistador. O sea, qué importante es el tema
tema de poder comunicarse bien, poder tener las competencias que hacen fit para la posición. No todo es la parte cognitiva, sino poder tener ese equilibrio, ¿no?, entre ambos hemisferios. Efectivamente, y hay algo bastante interesante cuando decimos cómo podemos unir estas condiciones. Y esto es parte de un trabajo, de un entrenamiento continuo. En selección de personal, efectivamente, te exigen mucho las habilidades blandas. Yo realmente digo habilidades psicológicas, porque lo blando me suena un poco a blando, ¿no? Sí. En cambio, las habilidades psicológicas implica organización, desarrollo, capacitaciones continuas, un reencuentro consigo mismo y abrir canales para que uno fluya con mucha naturalidad, ¿no? Que eso es lo que se espera. Y hay que aprender a, digamos, a tomar en serio estas condiciones y ver cuáles son mis limitantes para yo poder ahora fortalecerlo y activarlo, ¿no? Que el humano, las personas en sí, bajo cualquier edad, tiene la intención de querer cambiar, lo logra. Pero hay que entrenar para ello. Hay que tener un proceso, digamos, de experiencias nuevas para poder ir modificando y, como lo dices, unir estos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, que efectivamente eso se logra en la edad, curiosamente, pero la pregunta es, ¿y por qué no hacerlo desde antes? ¿Por qué no poder aprender a que ambas relaciones se van dando? El niño cuando nace emocional y lo hacemos cognitivo, pero cuando llega a una edad en que ambas cosas fluyen, el niño se vuelve muy natural y muy exquisito, ¿no? ¿Y cómo es, no? O sea, de hecho es como que cada uno tiene su propio ser, su propia esencia, Así que es. probablemente jamás cambie, pero lo que sí puede cambiar es la forma de hacer las cosas. Entonces, dándose cuenta de que verdaderamente tengo esta muletilla, tengo que pararme de una manera correcta, ¿no? Puedo mejorar estas cosas, y haciéndolo es la forma que uno puede mejorarse a sí mismo y sin duda poder evolucionar, que de eso se trata finalmente todo en la vida, ¿no? Así es, como lo acabas de señalar, evolucionar. Como decimos, no te detengas, tu camino está siempre hacia adelante, las experiencias se acumulan, pero se acumulan en aprendizajes y que te van a dar nuevas innovaciones o te va a enfrentar a nuevos retos, pero de cada reto uno saca otra vez experiencias y eso es el camino para seguir avanzando en la vida. Correcto, y de hecho para guiarnos en realidad respecto a este tema del lenguaje corporal, porque creo que la psicología abarca de todo y gran parte de eso es el tema de la evolución. Y para evolucionar creo que un primer paso es dándonos cuenta qué temas nosotros debemos de mejorar, ver los puntos de mejora, ver las oportunidades que tienes, ver las fortalezas que tienes, y entre eso, ¿qué señales considera, doctora, que se podría decir son una barrera para todo ese tema del lenguaje no verbal, de la comunicación? Mucho decimos, y es uno de los pilares dentro de la inteligencia emocional, el conócete a ti mismo. Y casi todos lo repetimos, lo importante es el autoconocimiento. Pero no resulta tan fácil, porque no nos aprendemos o no nos enseñaron a conocernos. Nos enseñaron a actuar entre el aprendizaje, tanto escolar, tanto de las normas y de las condiciones, pero no nos enseñaron a vernos a nosotros mismos. Hoy en día, lo interesante es que ya estas tendencias han ido creando camino. Los niños pequeños, por ejemplo, están aprendiendo a entender las emociones y te dicen, estoy molesto, déjame un momento. Y te lo puede decir un niño hasta de 2 años y medio cuando hay un lenguaje ya mucho más expresivo. Por eso me interesa mucho dentro del crecimiento humano la importancia de darle la capacidad lingüística al niño con el sentir y el expresar para que se unan estos dos elementos que venía diciendo, ¿no? Tanto lo izquierdo y lo derecho en cuanto a hemisferios estén ya combinados, ¿no? En su crecimiento. Pero esto a la larga nos genera todo un concepto de que nos va a dar esta facilidad de entendernos. ¿Cómo podemos conocernos? En primer lugar, primero, ¿cómo respiras? ¿Cómo caminas? ¿Qué melodía le das a tu caminata? ¿Qué melodía le das a tu voz? ¿Cómo están tus expresiones y gestos? ¿Cómo va el control de tus emociones? ¿De qué manera estas emociones están reguladas? Porque hablamos también de la importancia de la regulación emocional. Las emociones se educan, muy bien, y fluyen a través de sentimientos sanos que hacen personalidades mucho más proactivas, mucho más enriquecedoras, creativas, innovadoras, porque tienen esa motivación interna.
interna. Por eso que hablamos inclusive ya de los conceptos almáticos espirituales, ¿no? Que está calando capas mucho más profundas en este conocimiento del ser. Y eso te va ayudando a que tú tengas un cauce mucho más abierto, mucho más directo, claro, tomando también tus propias defensas, ¿no? Correcto, y de hecho estaba pensando, ¿no? ¿Qué otra forma también puede ayudarnos a poder conocernos? Es desde la forma más básica, o se puede decir, o simple, es poder preguntarles a las personas más cercanas a nosotros cómo nos ven, qué temas podemos mejorar. A veces uno no se da cuenta hasta de la postura, ¿no? Así y me ha es. pasado que después de una presentación que han dado, oye, ¿me puedes dar feedback? Y yo en ese momento ok, ¿cómo se lo puedo dar de una manera que no sea tampoco duro? Porque a veces pasa que es, ok, perfecto, te lo sabes muy bien, te hiciste la presentación súper bien, pero ¿qué otros temas se puede mejorar? El tema de voz, el tema de la muletilla, que uno esté bien plantado, porque generar inclusive esa primera impresión, sea desde hasta cuando uno habla, entrevistas, conoces a una persona, es de un impacto bastante fuerte, ¿no? Ya te quedas con cierto concepto. ¿Es cierto eso a nivel neurológico? Creo que sería el término, de que tú te quedas con esa primera impresión de los, no sé, 60 segundos que tiene la persona, o no? Los impactos de las presentaciones o de las entrevistas. Realmente el cerebro humano está abierto a recepcionarte, y efectivamente los primeros minutos de la forma como tú te enfrentas o cómo tú te relacionas causas la apertura de los canales de aceptación de la otra persona y aperturas la empatía. Entonces, por lo tanto, por eso que nos preocupamos mucho que desarrollemos esta función, y por lo tanto eso va a hacer que la persona tenga mucho más facilidad a que digamos, de receptividad por el lado de la otra persona para establecer los diálogos y aumentar los niveles de comunicación, ¿no? Pero si yo desde un momento, mis primeros minutos de presentación, estoy aturdido, estoy muy rígido o me limito en hablar poco, pues definitivamente ya esa entrevista cae, porque la otra persona lo que ha recibido como mensaje cerebral es un cierre de contacto, y por lo tanto solo se da hacerle preguntas nada más rutinarias, y ya no se abrió el proceso de comunicación, no se dejaron conocer entre ambos, y definitivamente pues no va a estar en los elegidos, ¿no? Sí, y de hecho me pasa bastante cuando he estado recuerdo en el sector bancario, conocen a la persona, se presenta adecuadamente y genera impacto, y a pesar que luego puede continuar la entrevista y no genera tanto, no mantiene ese impacto, igual la recuerdan como que, pero bueno, esta primera parte la hizo bien, entonces te genera esa cierta duda si es que podría ser buena esa persona porque tuvo una buena presentación en este caso, y aún lo continúan considerando versus a alguien que netamente se enfocó en temas súper cognitivos y conceptuales, y si es que al inicio no impactó, ya crea esa predisposición a que no genere impacto durante toda la demás en el tema de las decisiones, a quién elige realmente es un tema bastante significativo, ¿no? Hay casos de personas, por ejemplo, que se presentan con mucha expertise, tal vez en la experiencia laboral, pero con pocos recursos de habilidades psicológicas, versus a otro joven que tiene mucha habilidad, digamos, de recursos psicológicos y con mucha capacidad de empatía, de diálogo, de dominio, de liderazgo, con una experiencia tal vez un poco intermedia, un poco más desarrollada, pero no ante el expertise, y curiosamente eligen a la persona que tiene los recursos psicológicos. ¿Por qué? Porque encontrar recursos psicológicos en las personas realmente idóneas no es tan fácil, porque más nos han llevado otra vez por el lado cognitivo, el lado frío, el lado del entendimiento, inclusive hasta de la competencia fría, ¿no? Y del aplastamiento. En cambio, en lo otro te llaman a la corporatividad, al ingresar con la innovación. Tener esa sensibilidad abierta te indica un sistema de control de emociones adecuadas. Por eso decía que las emociones se educan para que esta sensibilidad fluya con mucha naturalidad y con las defensas establecidas respecto a peligros, ¿no? Inclusive en los conceptos de negociaciones, por ejemplo, ¿no? Para las negociaciones se pide mucha habilidad creativa e innovadora, pero mucho control emocional en el manejo de la interacción con la otra persona, porque una negociación implica a veces conflictos que hay que intermediar para poder un poco resolver situaciones, ¿no? Entonces, bueno, en las universidades se manejan, en las escuelas de posgrado, ¿no? Las universidades que yo dicto, manejamos mucho estos temas de negociaciones y manejo de conflictos, porque tiene que ver, en términos generales, centrarnos
en las habilidades psicológicas para esta comunicación no verbal, este lenguaje corporal que resulta ser muy significativo y muy contundente, inclusive en poder pues resolver dificultades, ¿no? Correcto. Y de hecho también es la flexibilidad, ¿no? O sea, actualmente Sí. cada noticia o cada tema de innovación, ahorita están trabajando con una tecnología, mañana van a estar trabajando con otra, o sea, Claro. finalmente la parte conceptual se queda como concepto y no hay ese tema de poder trascender, ¿no? Recuerdo que la otra vez estaba conversando con un amigo y me comentaba, voy a estudiar un diplomado sobre transformación digital, ¿no? Ujú. Entonces decía, ok, estúdialo, pero finalmente luego va a cambiar porque actualmente todo el mundo es tan volátil y la innovación efectivamente es como que bastante cambiante, hay cosas nuevas que lo que hoy día uno aprende termina quedándose obsoleto frente a las nuevas tecnologías que vayamos a tener, ¿no? Claro, es como decir, el mundo está cambiando muy rápido, Sí. con una velocidad inimaginable. Y eso a la vez también nos trae serios conflictos y que no estamos preparados para esa Correcto. velocidad. Y ahí eso es donde decimos nosotros a los padres, tengan bastante cuidado en tener que formar a sus hijos. Muy bien, tome entrenamiento al desarrollo de sus competencias, sus habilidades motoras, neurolingüísticas, pero nunca se olviden de la importancia de la estructura de personalidad, porque la carta de presentación a corto, mediano y largo plazo siempre va a ser su personalidad que maneje las habilidades cognitivas y las experiencias laborales en este caso, ¿no? Todo es un mix que confluye, pero donde la personalidad es la que demanda, es el punto de presentación para todo contexto. Ahora, tenemos que tener bastante interés también en ver esta capacidad de velocidad al cambio, de lo que tú estás señalando, ¿no? Los famosos estados VUCA, ¿no? Incertidumbres, ambivalencias, ver la forma como respondes hacia los obstáculos, todo es parte de la capacidad que tú tengas de la flexibilidad del yo y de la capacidad de innovación. Esa capacidad de innovación te apertura a armarte nuevas estrategias, te muestra los caminos y tú con mucha velocidad ya las sabes usar con equilibrio y la tranquilidad del control emocional, ¿no? Pero hablemos del lenguaje corporal como comunicación, que eso es también otro punto de partida, ¿no? ¿Y cómo podríamos mejorar o qué sugerencias igual a nivel emocional, ¿no? Para poder tener un poco más de control respecto a nuestro cuerpo y que verdaderamente transmitamos el mensaje de manera coherente y lo que queremos. Mira, este es un tema neurológico, ¿no? Claro, mira, este es un tema que realmente siempre me ha fascinado y me encantaría ahora la oportunidad de poder explicar un poquito. Cuando decía las emociones tienen voz y se transmiten a través del cuerpo, la primera experiencia o el punto focal de toda comunicación es nuestro rostro. Por eso estamos muy preocupados en ver cómo está la expresión de tus gestos en tu rostro, el tipo de mirada que das, la sonrisa que tú puedes al hablar. Es un proceso. Ahora ya hemos hablado sobre la importancia de la risa, inclusive la risoterapia, la importancia de la mirada. La mirada expresan pensamientos y expresan sentimientos y cómo tu mirada y tu sonrisa combinan claramente para un lenguaje claro de apertura comunicacional. Pero esto está basado en un código cerebral que a mí me tiene bastante preocupada. ¿Por qué razón? Porque el código cerebral que se arma como patrón y se codifica como programa, lo das en la lactancia emocional. Cuando la madre carga al bebé, brinda su pecho y mira al bebé, ahí se está generando la comunicación vinculada. El cerebro está grabando el rostro de la madre dedicada a la criatura, sonriente, cantándole, y la criatura amamantando, recibiendo los nutrientes biológicos y los nutrientes psicológicos que van a marcar las emociones y la futura comunicación de ese niño. Me preocupa que las madres, por ejemplo, estén con muchas lactancias mecánicas, donde brindan las leches o brindan los pechos o los biberones y ellos desorganizados mirando otras cosas o a veces estresados, a veces entre las computadoras. Eso es el grave peligro de lo que nosotros estamos hablando como una contraindicación de esta nueva era. Decimos que importante es la comunicación y estamos fallando desde los códigos cerebrales iniciales, donde las programaciones ya salen
salen, digamos, seccionadas, rotas y digamos, no puedo decir malintencionadas porque a veces uno no se percata de la importancia porque se está perdiendo este patrón, pero quiero resaltar que no podemos romper nuestros orígenes de vida en una sintonización de una comunicación vinculada. Bueno, eso es en cuanto al rostro, por eso tenemos muchos rostros perdidos, rostros amargados, frustrados y decimos, bueno, ¿de qué nos estamos estimulando? Me estoy aperturando tu comunicación y ya me recibes con un cierre, digamos, longitudinal en las relaciones de comunicación y automáticamente decimos nuevamente los minutos de presentación rompen contextos, igual en una comunicación humana. Cuando hablamos la importancia del trabajo en equipo, se ha puesto muy de moda ese título, ¿no? Y ahí básicamente está el proceso de la comunicación como base, por eso hablamos de la comunicación efectiva. Pero ahora estamos hablando de que no solamente es una comunicación efectiva que está más unido a la asertividad de la comunicación, sino a una comunicación afectiva, de relaciones, de vínculos, de empatía, donde mi mensaje entra más rápido, se esclarece con mucho más velocidad en el cerebro de la otra persona que está recibiendo, me coge el impacto de momento e inmediatamente la velocidad de la transformación. Y eso es un punto que necesita ser entrenado y a urgencia en nuestras relaciones humanas. Ahora ya decimos la comunicación afectiva y efectiva, pero como el concepto de trabajo en equipo ya está siendo acuñado, porque todavía estamos en proceso de transformación, muchos dicen, no, ya trabajamos en equipo. No es así. Y para poder diferenciar decimos, bueno, armemos equipos de alto impacto. Ahí estamos hablando de equipos de alto rendimiento. Esos equipos de alto rendimiento es donde ahí las personalidades tienen que estar multidisciplinarios también, exactamente, ¿no? Y las personalidades tienen que estar sumamente abiertas, ¿no? Espontáneas, con experiencia, con personalidades proactivas que decimos nosotros. Correcto. Creo que de mi parte una de las recomendaciones también es bastante, por un lado, y lo que me llevo, ¿no? Conocerse a uno mismo bastante bien, el poder prepararse antes de, creo que pedir feedback a las personas que nos conocen más, a los más cercanos, creo que es bastante valioso para saber qué aspectos podemos mejorar desde nuestro frente y finalmente expresar correctamente las ideas que tenemos. Claro, y sobre todo, mira, este tema quiero también resaltar, ¿no? El feedback, ¿no? Que también hay muchos puntos que hablar sobre el feedback. Qué bonito es recibir una información que nos ayude a mirar nuestras zonas no visibles. Correcto. ¿No? Son nuestras zonas ciegas. Miedo, porque a veces pasa que no piden feedback por un temor, pero en realidad creo que es lo mejor que puede. Prudente, obviamente, pero ese temor es producto de vacíos inconscientes, ¿ah? Y es parte de su historia también, que hay que ver. Por eso decíamos el autoconocimiento, la estructura del yo, cómo formar estructuras de personalidad saludables. Hablamos de una psicología saludable, hablamos de una psicología positiva, pero entendamos a dónde y de dónde viene para poder dirigirnos. Es claro que somos seres innovadores, nos estamos transformando, pero en base a una estructura de soporte. Y esa estructura de soporte está en nuestra historia, y en esa historia están nuestros padres, nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones con nuestros hermanos, con nuestras parejas, con nuestros familiares cercanos, y de ahí vamos surgiendo a la sociedad y cómo está nuestra sociedad, nuestra cultura. Es todo un contexto. Es interesante cómo nos armamos como humanos, y sobre eso hay que irnos entendiendo cada vez más. Sí, y esa es la idea, ¿no? O sea, poder continuar evolucionando, y como mencionamos al inicio, el podcast ha estado en realidad diseñado para poder ayudar a estas personas que verdaderamente quieren mejorar, evolucionar. El ser interno siempre va a estar, y la idea es poder cambiar ciertas cosas a nivel de comportamiento que va a marcar la diferencia. Así es, eso es la parte importante, el mejoramiento continuo. Y somos seres que siempre nos estamos transformando, estamos con mucha velocidad al cambio digital, entremos al cambio personal. Entonces, si estamos marcando esa programación en el cerebro, bajémonos a nuestras emociones, que nuestras emociones también se transformen con ese vehículo de sanidad, ¿no? De entendimiento, de profundidad espiritual, almático,
emocional, sentimental y cognitivo, ¿no? Yo creo que de esa manera podemos lograr mucho y nuestro cuerpo biológico va a estar también muy agradecido, ¿no? Excelente. Y de hecho, invitamos a todos en realidad, si es que desean poder continuar también fortaleciendo más su conocimiento y también aplicando un formato bastante práctico para poder dominar el lenguaje corporal, estaremos dictando un taller que te ayudará mucho. Conecta con impacto, domina tu lenguaje corporal y mejora tus relaciones. Este taller está dirigido a todas aquellas personas que desean transformar su vida. Lo importante es el cambio y justamente lo hemos hecho pensando en esta transformación personal, fortaleciendo nuestras habilidades psicológicas, que es nuestro punto objetivo. Para mayor información, inscríbete en el link que se encuentra en la descripción del video. Gracias por acompañarnos en este espacio. Les esperamos en el siguiente episodio, Más que Psicología para transformar tu vida.